días a todos, a todas. Bueno, pues como sabéis, hemos organizado este seminario, este webinar con la Dirección General de Trabajo para poder hacer una resolución de dudas sobre la orden que actualmente tenemos de ayudas para emprendimiento y microempresas en el tema de mantenimiento del empleo, junto con la transformación verde y digital, ¿no?, de nuestras microempresas. Entonces, bueno, pues como sabéis, la semana pasada tuvimos un webinar que, bueno, pues lo tenemos subido en nuestro canal YouTube, también está por redes sociales, para que, bueno, pues aquellos que queréis, si no, aquellos que os lo perdierais, pudierais, pues lo podáis conocer con más profundidad. Y en línea con ese webinar, bueno, pues hemos organizado un pequeño taller de resolución de dudas en el que, bueno, pues tanto Gustavo García como Carmen Díez, bueno, pues se han ofrecido gratamente a poder ir resolviendo poco a poco las dudas que podáis tener al respecto. Ya veo que arde el chat, no sé si ya estáis lanzando preguntas directamente. Gustavo, Carmen, no os asustéis, nada, intentaremos controlar la cosa. y nada, bueno, simplemente le doy la palabra a Gustavo y a Carmen, agradecer a mi compañera Erika, que va a estar un poco de back office controlando todo el tema. Y nada, bueno, pues Gustavo, cuéntanos un poquito, si quieres algo muy brevemente, para aquellos que puedan ser nuevos, en qué consiste la ayuda, y sobre eso, bueno, pues vamos trabajando la resolución de dudas que vayan saliendo. Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias, Jesús. Gracias, Erika. Y muchas gracias a todas las personas que estáis conectados en este webinar, que vamos a intentar que sea resolutivo en el sentido de aclarar dudas que han ido surgiendo respecto a la orden que comentaba Jesús. Se trata de una orden que pretende, por un lado, subvencionar el mantenimiento del empleo autónomo de los trabajadores autónomos, micropymes, cooperativas y sociedades laborales, y por otro lado apoyar al emprendimiento a aquellos autónomos, a aquellas personas autónomas que sin tener trabajadores están en sus 3 primeros años de actividad. Por lo tanto, en líneas generales son unas ayudas de 5.000 euros en un módulo cerrado para el mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por un lado, y para el apoyo al autónomo en sus 3 primeros años de actividad. Pero esta subvención conlleva la puesta en marcha de una serie de medidas que van dirigidas a la transformación digital o a la transformación verde, como decía Jesús en la presentación. Por lo tanto, hay que presentar junto con la solicitud un plan de actuación que tenga como objetivo implementar, desarrollar medidas de digitalización para la empresa o medidas de sostenibilidad. Principalmente en este tema y en el tema en general de la ayuda y del mantenimiento del empleo, pues hemos ido recogiendo dudas que han surgido de esta subvención, de esta ayuda, que abrió el plazo de presentación de solicitudes el 1 de febrero y estará abierto hasta el 31 de marzo. Sí hay que destacar que es una ayuda en concurrencia no competitiva, lo cual implica que el orden de presentación es importante a la hora de poder acceder, de que pueda ser resuelta favorable. Pero en cualquier caso es muy importante que la documentación se presente lo más completa posible, porque ese va a ser realmente el orden que nosotros tengamos en cuenta a la hora de resolver. Y quizás en la elaboración del plan de digitalización que se presente o de economía verde sostenible, las medidas que se puedan plantear, es donde están surgiendo más dudas que intentaremos resolver, pues, en la medida de lo posible, en el sentido de poder ir aclarando de diferentes circunstancias. Por lo tanto, yo creo, Erika, que nos vas un poco dirigiendo en las consultas. Igualmente, aquellas a las que no podamos llegar, pues bueno, seguimos abiertos a ir resolviendo a lo largo de todo este periodo lo que se necesite, pero bueno, intentaremos ir cubriendo alguna de las solicitudes. Muchas de ellas, pues quizás las tengamos también que sopesar, porque las casuísticas son muy amplias y a veces nos surgen incluso cuestiones que tenemos que valorar la posibilidad de informar. Pero bueno, en cualquier caso, adelante cuando queráis y vamos comentando en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Nada, vamos a ir comenzando porque hay muchas preguntas y seguro que va a haber muchas más y tenemos poquito tiempo. Empieza Borja Barrete preguntándonos por qué se excluye de la convocatoria a las sociedades cooperativas. Igual esto es una consulta para otro foro, pero bueno, tal vez este sea el momento también.
La primera línea de subvenciones es al mantenimiento del empleo por cuenta ajena. Al ser así, pueden participar las cooperativas, pero aquellas cuyos socios trabajadores están inscritos en el régimen general, en el régimen de cuenta ajena, porque lo que estamos hablando, hay que tener en cuenta que yo creo que es un elemento que aprovecho también a insistir mucho en ello, que no son ayudas directamente planteadas a la inversión en proyectos de digitalización y medioambientales, sino al mantenimiento o al emprendimiento. Es decir, son ayudas al empleo, aunque tienen una contrapartida de digitalización o sostenibilidad. Y como la línea primera es mantenimiento del empleo por cuenta ajena, sí pueden optar a estas ayudas las cooperativas, pero siempre y cuando sus socios estén en el régimen de cuenta ajena. Sí, era precisamente lo que mencionaba Borja, ¿eh? Esas cooperativas que tengan a sus socios trabajadores asimilados al régimen de... al RETA. Otra consulta, nos dice un espectador anónimo, nos pregunta, ¿implantar un programa de facturación justificaría la subvención o habría que implementar más medidas? En principio, y esta es un poco, yo creo que con la respuesta que podemos dar entre Carmen y yo, puede resolverse bastante de estas consultas. Vamos a ver, no están tipificadas ni cuantificadas ni determinadas las medidas que entrarían en esta digitalización, sino que tienen que ser aquellas que provengan de un diagnóstico que haya hecho una empresa, con en este caso el autónomo o la micropyme, valorando cuáles son aquellas medidas que son necesarias para que su actividad productiva vaya siendo o se vaya transformando hacia lo digital. Si en un momento dado, vamos a poner un ejemplo, un trabajador autónomo opta a una ayuda y es fundamental o es esencial para su actividad económica porque le va a generar un nivel de trabajo mucho más efectivo, va a reducir también consumo de papel, va a suponer una relación con las administraciones más ágil, implantar sistemas de facturación electrónica como nos comentan, pues si esa medida está suficientemente justificada, pues sí formaría parte de ese plan de digitalización. Es decir, el plan de digitalización en principio va a medida de la empresa y del diagnóstico que se determine. Incluso puede plantearse que algunos planes de digitalización contemplen varias medidas, ¿no? Varias soluciones digitales que se puedan desarrollar en un tiempo más amplio. Incluso alguna consulta nos ha venido diciendo que tienen un plan de digitalización para 2 años. Si tiene cabida pedir la subvención, pues podría valorarse que en una primera fase pues se puedan implementar determinadas medidas, aparte de que la empresa continúe con esa transformación digital. Es decir, toda medida puede tener cabida siempre y cuando forme parte de un diagnóstico y vaya e incida directamente en la actividad de esa empresa. Lo que aquí se pretende es que comencemos en una transformación, a trabajar con elementos nuevos, en este caso digitales, vamos a decir de alguna manera. Entendido, que tendrán que preparar una memoria que argumente perfectamente lo que se pretende realizar. Siguiente pregunta. ¿Qué formato tienen que tener esas memorias, precisamente las memorias justificativas de la transformación digital? ¿Hay que presentar facturas o basta con presentar el resultado de la actuación? Yo, si mal no recuerdo, Carmen compartió en la jornada del pasado 31 la información del enlace de la propia Dirección General de Trabajo, el que he puesto yo en el chat hace un momento, uno muy extenso, donde está todo recogido desde el objeto de la convocatoria, los impresos, anexos y demás, pero si queréis lo comparto, me decís. ¿Qué documentación? ¿A qué dirección les podemos remitir para que vayan cumplimentando todas las solicitudes? A la que has indicado, yo entiendo que lo que has indicado está bien, pero es así, pero en concreto en lo que a la memoria se refiere, no se indicaba un modelo concreto, es el único de los documentos que no respecto del que no se presentaba un formulario. Una propuesta. Quiero decir, recoger la casuística de todo tipo de empresas que podemos tener de hasta 9 trabajadores en la comunidad autónoma y establecer un modelo de memoria
al que puedan ajustarse todas las situaciones. O sea, hemos estudiado detenidamente del orden de 32 memorias. Y no es lo mismo el plan de transición verde que presenta una heladería que el de transformación digital que presenta una empresa por ejemplo, de casas rurales, ¿no? de alojamiento rural. Como no queríamos ser restrictivos y encorsetar, solo se estableció respecto a la memoria una exigencia concreta, y es que en ella ha de justificarse cómo en la actividad productiva de esa empresa se realiza, cómo eso que plantean sirve a la transición verde o transformación digital. Claro, más allá de eso, los elementos constitutivos de una memoria, de una actuación, pues hombre, son bastante habituales. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Con qué medios? Y un proyecto habrá que haber planteado. O sea, hemos visto de las 32 memorias que hemos estudiado, todas o 30 van a ser requeridas por insuficientes. Hay memorias en que nos repiten el contenido que se dice en la orden. Voy a hacer un plan para transformación digital. Poco más. Voy a hacer un plan. Sí, es importante entonces que quede reflejado en el documento el proyecto. En mi empresa, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué ¿para qué? ¿Con qué medios? ¿Quién me lo va a hacer? ¿Cuándo? Y bueno, casi que cuánto me cuesta, no porque tengan que presentarme para justificar la subvención. La acción subvencionable es el mantenimiento del empleo, y las nóminas de los trabajadores que van a mantener no se las pido porque responden a un módulo, pero en el momento de justificar que han realizado la acción de transición digital o verde, pues sí que es algo como una evidencia muy clara la factura y el justificante del pago de esa actuación. Eso habrá que hacerlo, o si se propone algún otro método de acreditación válido en derecho, pues lo estudiaríamos. Pero para una cosa tan elemental como cambiar la cocina de tu casa, antes de la ejecución del proyecto, pides a una empresa que se dedique a ello un proyecto, te hacen un diseño, te dan un presupuesto, te dan las soluciones posibles y te dicen cuándo y por cuánto te lo harán. Al hilo de esto mismo nos preguntaban, Carmen, cómo debe ser ese plan, que es lo que estás comentando, y nos preguntaban de igual forma si puede ser elaborado por la propia empresa o autónoma, o por una empresa especializada. Si he entendido bien, es lo que estás diciendo. Para cosas bastante más cotidianas que una transformación digital o energética, acudimos al especialista para que nos lo haga. Para pedir una subvención de eficiencia energética, yo no sabría explicar cómo se instala una caldera, ¿verdad? Porque vamos a la empresa que nos las instala. Yo creo que esto es lo mismo. Vale, sí, yo creo que muchas de las preguntas van en esa misma línea. Pues el plan de digitalización lo puede realizar la empresa o lo tiene que realizar una empresa autorizada, decían ahora. ¿Necesitan para el plan de digitalización, pues, por ejemplo, recurrir? Desde luego tienen a su disposición nuestra oficina Celeda Pyme, nuestro compañero Francisco Dueñas, que está también seguro escuchándonos. Bueno, pues pueden recurrir a él para plantearle cuestiones de este... Y en materia de sostenibilidad igual, Erika, tenemos con nuestra compañera Llanos. De hecho, Cámara España desarrolló un autodiagnóstico para la pyme en el que pues, gratuitamente entras y te hace un autodiagnóstico de cómo estás en materia de sostenibilidad y qué mejoras debes de desarrollar. Pero luego, como bien dice Carmen, para implementarlo, alguien te lo tiene que hacer y alguien te tendrá que facturar. Pero y además, en el caso del autodiagnóstico,
habrá que seleccionar de todo ese autodiagnóstica. Yo ahora y en este plazo de 6 meses, ¿qué voy a hacer? Que no es lo mismo cuál es el mundo ideal que lo que yo voy a hacer en este plazo, para este momento, para esta subvención. ¿Se puede acreditar la digitalización de acciones iniciadas en 2021? Nos preguntaba un espectador anónimo. Sí, como ejemplo, facturas mensuales de posicionamiento web o alojamientos en servidores. ¿Ese tipo de actuaciones pueden ser recogidas, subvencionadas? Pero alguna nueva, o sea, yo puedo entender que el plan lo haya iniciado ya, hace N meses, en el 21. Tú hizo un plan, arrancó el plan y ahora tocará algo, porque si no ha terminado, no procede la concurrencia, la participación. Y entonces nos lo tendrá que presentar todo, el plan que hizo, las actuaciones que ya llevó a cabo y por qué ahora toca esta. Pero tiene que tocar alguna desde que en el plazo desde que solicita hasta 6 meses después de la concesión. En algún momento tiene que hacer algo más. Un poco decíamos que el plan puede haberse iniciado antes, incluso puede ir más allá del periodo que vamos nosotros a pedir como de implementación de alguna de las soluciones digitales que contemple ese plan, pero evidentemente, como también en algún caso nos han consultado, hay actuaciones digitales que van a llevar o deben llevar más tiempo, depende un poco la acción que se va a desarrollar, también el tamaño de la micropyme en este caso. No es lo mismo quizás una actuación más puntual con un trabajador autónomo que una micro que pueda tener 8 o 9 trabajadores, que ya necesite incluso una formación de la plantilla mayor o una cualificación para poder manejar esas herramientas. Es decir, el plan de digitalización puede contemplarse en alguna medida para el periodo que nosotros vamos a subvencionar. Vale, y en relación a los plazos también preguntaba otra espectadora, Celia, ¿los planes tienen que ser 6 meses, tienen que ser a 6 meses o pueden exceder ese tiempo aunque la justificación sea de esos primeros? Lo que estabas diciendo tal vez ahora. El plan estará previsto para el tiempo que sea y yo ahora voy a hacer esto. Sí, es un poco lo que hemos comentado, que pueden ser un plan que pueda tener un inicio anterior y una proyección a más tiempo y concretar, diríamos, en este periodo qué solución digital, por poner este ejemplo, o qué actuaciones dentro de ese plan se van a ejecutar y se pueden justificar en esos 6 meses desde la concesión de la ayuda. Desde la concesión de la ayuda. Erika, estoy viendo, hay muchas preguntas en materia, por ejemplo, soy autónomo e implementar una solución de factura electrónica, ¿esto valdría? O comprar hardware y tal. Todo esto tenéis que pensar que pues, si eres un autónomo y has trabajado en tu plan de mantenimiento del empleo gracias a la digitalización y en ese plan se contempla que a día de hoy tú no tienes implementada una solución de factura electrónica y esto va a solucionar bastante bueno, pues la vida de tu empleo y bueno, va a ayudar a la vida diaria, va a conseguir que seas más eficiente, etcétera, etcétera. No hay problema en que sea, entiendo, en que sea una prueba justificable el que tú implementes un sistema de este tipo, lo pagues y luego presentarás la factura de que eso lo has implementado y una pequeña memoria de qué es lo que has hecho. No entiendo, algo así. Igual que compra de software, compra de hardware, todo esto entiendo que vale siempre y cuando esté incluido dentro de ese plan que tú estás preparando. Primero, en la solicitud, te entregas el plan de voy a hacer esto, voy a necesitar trabajar esto, me han comentado que necesito estas cosas para ser mejor, más eficiente, y luego la justificación, 6 meses más tarde, pues presentar esa documentación acreditativa de que lo has puesto en marcha. Entonces, bueno, como hay muchísimas preguntas, ¿y esto vale? ¿Y esto vale? Vale siempre y cuando, o sea, no vale siempre, oye, pues a lo mejor no necesitabas el módulo de factura electrónica y para sobrevivir como empresa y además incluso a lo mejor incumples y no has hecho el mantenimiento del empleo, pues entonces te lo van a rechazar. Pero si has mantenido el empleo y eso estaba metido dentro de tu plan, pues vendrá. Pues gracias Jesús. Una pregunta que sí que estoy viendo también recurrente es si es compatible con el kit digital, ¿vale? Entonces ya nos lo preguntaron el otro día y nos lo siguen preguntando.
voy a ir cerrando esas cuestiones en concreto. No sé si Carmen, Gustavo. Sí, yo puedo hablar por ahora de nuestra convocatoria. He leído, y si no he leído mal, las bases del kit digital no establecía incompatibilidades. No sé si es que las van a establecer en cada convocatoria, porque no he visto ninguna. Entonces, inicialmente, y a salvo de leer lo que diga el kit digital, la nuestra con ellos, No tiene. yo si me dicen, he solicitado o recibido la subvención del kit digital, con la nuestra aparentemente no hay incompatibilidad, pero solo a expensas de lo que diga la de ellos, si establece alguna incompatibilidad que yo no he visto en las bases. En principio creo que no debe de haber incompatibilidad, lo veremos más adelante cuando salga la convocatoria. De hecho, la de micropymes va a salir, se prevé que salga en torno a junio-julio, porque en marzo va a salir una antes, pero va a ser para empresas de 49 a 10 empleados. Luego, a partir de julio, la de kit digital aproximadamente saldrá por aquella fecha y autónomos a partir de septiembre. En principio, son dos conceptos de subvención diferentes. Por un lado, la Dirección General de Trabajo subvenciona el mantenimiento del empleo gracias a la digitalización o la sostenibilidad, y por otro lado, el kit digital lo que te dará es un bono para tú invertir como empresa en acciones directas de digitalización. El kit digital no te va a subvencionar que mantengas el empleo, sino que puedas comprar una herramienta concreta o implementar un sistema de e-commerce, etc. Entonces, en principio, consideramos que puede haber compatibilidad, salvo que, bueno, pues cuando salga la de, como dice Carmen, la de kit digital, bueno, pues se vea que hay incompatibilidad. Así es, la incompatibilidad en nuestra convocatoria se establece respecto del objeto de la subvención, como él ha dicho muy bien. El objeto de la nuestra es el mantenimiento del empleo y en ese módulo de 5.000 euros del que hemos hablado se subvencionan unos costes salariales parciales del empleo que tenga la pyme o el autónomo. Entonces, el objeto de la subvención no coincide porque se establece respecto de fondos europeos MRR o REACT esa incompatibilidad. Y en otra que vaya a subvencionar el mantenimiento del empleo, esa sería la incompatible con la nuestra en principio. Perfecto. Otra pregunta más. Para empresas que se están creando, si se crean aplicando medidas de sostenibilidad, ¿aplicaría la ayuda o es necesario que haya un cambio posterior? Si ya esa creación de empresas ya viene considerando pues la implementación de medidas de sostenibilidad, ¿tiene sentido aplicar a la convocatoria? Pues es que como el plan debe hacer un diagnóstico del grado de sostenibilidad, no sé, si no van a hacer más... Está un poco en la frontera, por eso lo pregunta. Bueno, si se van a quedar ahí... Diríamos que ese plan que ellos han iniciado, que forma parte de la propia actividad o de la propia identidad de la empresa, quiero entender, pues debería ir continuando con alguna medida que también pueda ir en ese sentido. Es decir, no solamente sería el plan que ha dado lugar a la creación de la empresa, sino también en ese impulso o en esa identidad que tiene esa empresa en materia de sostenibilidad, pues poder plantear en ese plan alguna medida para ejecutar que pueda contemplarse para subvencionar. Yo creo que es un poco en la línea de las que hemos respondido las anteriores, es decir, el plan tiene de cualquier manera que recoger medidas a implementar que luego, lógicamente, en ese periodo de 6 meses hay que acreditar que se han implantado. Independientemente que la empresa ya venga desarrollando pues, una actividad de digitalización o de sostenibilidad continuada y tenga intención de seguir en esa línea. La ayuda se trata de impulsar esa transformación digital de las empresas. Por lo tanto, cualquier actuación que vaya en ese sentido y que entre dentro del diagnóstico de esa empresa tiene cabida en principio. Muy bien. Desde Coercan, Gonzalo Cayón nos trasladaba también otra pregunta.
2 o más autónomos que llevan cotizando menos de 3 años en un mismo negocio, ¿pueden acogerse las ayudas por emprendimiento de manera individual? Si así fuera, ¿tienen que realizar cada uno un plan social o medioambiental con una medida ligada al mismo? ¿O tendría que ser, o sea, podrían hacerlo conjuntamente? Entiendo que... A ver, la ayuda para autónomos sin asalariados es para personas trabajadoras autónomas, físicas o jurídicas. Si hay una sociedad, si no es una SLU, si hay 2 socios o más, cada uno de ellos puede solicitarla. Lo que no se puede es subvencionar el mismo plan 2 veces. Vale, muy bien. Otra consulta, bueno, una pregunta, ¿cómo se justifica la aplicación de la medida? Es decir, viene además de casa. ¿Qué documentación será imprescindible para acreditar esa acción necesaria? Es lo que yo creo que habéis estado comentando hasta ahora. Bueno, pues al final, aparte de la memoria, en caso de que haya ejecución de determinadas medidas ya, las facturas correspondientes. Bueno, en el momento de la justificación es cuando hay que acreditar la realización de entrada. Yo, con independencia de que se nos planteen o pregunten otras vías, la primera que vemos es la de factura y justificante de pago. Yo no digo que sea la única, pero responderíamos a cada una de ellas. Vale. A ver, otra pregunta. Es que quisiera leerlas todas para ir un poco agrupándolas y centrándonos mejor, pero Borja nos decía, no es necesario que se destinen los 5.000 euros a digitalizar, ¿no? Entiendo que son ayudas a fondo perdido. O sea, hay un programa, se presenta y si ellos obtienen la ayuda, después eso lo incorporan para lo que... No, nosotros no hemos establecido ningún mínimo en el coste de la acción digital o verde. No. Lo que se justifica es el mantenimiento de los puestos de trabajo. Respecto del módulo que se ha establecido, que se ha entendido que con el transcurso de esos 6 meses, después de la concesión de que se haya mantenido el empleo, ya está justificado ese coste de 5.000. Pero el coste de las actuaciones de digitalización o transformación verde no se ha establecido ninguno. Se tiene que justificar, hay que justificar que se ha realizado y yo he hablado de facturas. Lo que no hemos hablado en ningún momento es del importe de esas facturas. Yo no he entrado en los precios de mercado. Sí, porque además los planes de digitalización pueden contemplar subvenciones que pueden tener un coste muy diferente en unos casos o en otro. O incluso, como bien se contempla también en ese plan, también permite la formación de las personas, de los trabajadores o del propio autónomo para manejar esas nuevas aplicaciones, por ejemplo, soluciones digitales, con lo cual los costes pueden ser muy diferentes según el diagnóstico y las medidas y no van a ir directamente asociados al módulo de 5.000 euros, sino a que se han puesto en marcha como tales. Vale, vamos a ir continuando a ver si os puedo centrar. Bueno, un docente autónomo nos comenta que en su proyecto entraría la adquisición de equipo, hardware y software informático para poder realizar formaciones online. ¿Estaría este tipo de material dentro de la subvención? Pregunta. Como lo demás, como la facturación, es la respuesta. En la línea de la facturación, todo lo que implique digitalizar. Claro, sí, para él, diríamos, para él desarrollar su actividad económica supone desarrollar formación online porque forma parte de su propio negocio, del crecimiento de su negocio y necesitará unos soportes informáticos en forma de plataformas de formación, etcétera, que pueden llevar aparejados tener determinados equipamientos, ¿no? Pues forman parte de ese plan de digitalización. Jesús, no sé si te has identificado alguna otra así recurrente que... Sí, el tema de la fecha desde
¿Desde qué fecha se considera mantenimiento del empleo? Entendemos que la fecha es desde la solicitud, ¿no? El desde es la solicitud. Eso es. Ese mantenimiento del empleo debería, esos 6 meses partirían desde que la empresa solicita, no es desde 1 de enero, ni es... No, no, perdóname. Desde la concesión, perdón. Desde la No lo he concesión. dicho yo bien. Los 6 meses desde la concesión son el plazo que hay que mantener, pero a los que estaban el día de la solicitud. Eso es. Con la solicitud... No son 6 meses, con la porque no sabemos cuándo vamos a resolver. Claro, con la solicitud la empresa tiene ya que presentar la La plantilla, relación de la relación trabajadores. que serán los que debe mantener 6 meses a partir de la fecha de concesión. A ver, aquí tenemos una Igualmente, pregunta. perdón, Erika, el autónomo individual para la línea de emprendimiento debe estar de alta en el régimen de autónomos a partir de la concesión, esos 6 meses también como justificación. Tanto el empleo por cuenta ajena como el del autónomo, siempre a partir de la fecha de concesión. Vale. Otra pregunta también quizá recurrente es el tema de a qué fecha tiene que estar pagada la factura de la implementación. ¿Tiene que estar dentro de esos 6 meses la factura pagada o cuando le tengo que resolver? Cuando se acaban esos 6 meses hay 15 días hábiles para presentarnos la justificación en ese Perfecto. plazo. Entendido, entonces. Muy bien. Vale, Ángel nos dice, Ángel de Tanea, nos dice, somos una SL con 2 trabajadores. Tenemos 2 dudas. La primera es sobre la presentación del proyecto memoria. En concreto, el contenido o índice mínimo que debe incluir, un poco lo que hemos comentado antes, que no se ha previsto una memoria tipo, un modelo, si es que existe algún formato. En nuestro caso se trata de transformación verde. La segunda, nuestra intención es actualizar nuestro sistema de gestión medioambiental obsoleto. Contamos con un asesor externo, pero la inversión en este aspecto es en 6 meses, o sea, es inferior a los 5.000 euros, creo que también lo hemos comentado, dado que parte de las acciones a llevar a cabo, la certificación en la ISO 14000 que pretendemos alcanzar no será posible en ese tiempo. ¿Es obligatorio invertir los 5.000 euros en los 6 meses o solo demostrar con el plan y las acciones? Bueno, creo que ambas se han comentado. Solamente un detalle respecto a la primera pregunta que trasladaban sobre el contenido del plan. Insistir, como bien decías, Erika, que no hay un formato, no hay un modelo tipo, pero sí unos contenidos mínimos que debe tener ese plan, que están recogidos en la orden, que son el diagnóstico, la propuesta de medidas a implementar, la temporalización puesta en marcha, con qué medios, e igualmente las posibles necesidades de formación que se puedan establecer. Es decir, ahí sí miraremos, que era un poco lo que antes hacíamos referencia, que ese plan, independientemente que se ajuste a la realidad de la empresa, sí contemple unos contenidos mínimos que nos permitan ver ese diagnóstico, esa propuesta de medidas, ese tiempo de desarrollo, ese coste y esa posible necesidad de formación. Pero creo que en general el resto estaría contestado, sí. Vale, muy bien. A ver, es que tengo que ir revisando porque algunas ya, en el momento que las leo, sé que han sido respondidas. Jesús está haciendo también lo mismo, un poco un barrido por todas las preguntas, que son muchísimas. Entonces, a ver, bueno, también nos comentaban respecto de las contrataciones, si tienen que ser un contrato indefinido. No, ¿Se hace alguna referencia en la convocatoria? No, hacen referencia únicamente al mantenimiento del empleo, es decir, de la plantilla. No a la modalidad de contratación. No a la modalidad de contrato. Indicaban en uno de los, quizá esa puede ser una pregunta un poco singular, si un contrato en prácticas con el COIE que pues, lo tendría que mantener. Es que el COIE no puede participar. No, es una empresa que tiene un contrato en prácticas o sea, ha hecho un convenio con COIE para coger a una persona en prácticas. Entonces es una empresa que tiene un becario, entre comillas, o una persona en prácticas, sí.
se acabó. Tendría que ser un trabajador como tal, es decir, una modalidad de contrato en prácticas que hemos llamado. Con alta en la seguridad social. Tal vez lo otro sea un convenio privado, por así decirlo, entre la empresa y el COIE. No exactamente, porque no estamos hablando de prácticas no laborales, sino de contrato en prácticas. Claro, es que es lo que yo había entendido. Claro, es decir, si la empresa tiene, por ejemplo, una persona en prácticas no laborales, aunque tenga un convenio con Seguridad Social, entendemos que no es un trabajador de la plantilla, porque no hay una relación laboral. Otra cosa es que esté formalizada con un contrato en prácticas. Bueno, ahora el contrato para la práctica laboral, como se va a denominar a partir de ahora. Pero sí tendría que ser trabajadores en plantilla. Bien. Muy bien, hay otra pregunta que nos indican, dice, en el tema de, tanto para digitalización como para sostenibilidad, si dentro de ese plan se indica que la empresa tiene que formarse, en este caso, por ejemplo, hay una de las preguntas que va en esta línea, dice, soy un autónomo con un e-commerce y entraría esta medida, la medida de formación en SEO, tema de posicionamiento web de la tienda, o sea, pagar formación como una medida de digitalización. Sí, pero como todo el tiempo, como parte del plan. Perfecto. Es decir, si esa medida que tiene que implementar y desarrollar le implica una formación, es decir, la formación sería parte de ese proceso de digitalización. Eso es, perfecto. Vale, a ver, estoy haciendo también un poco el barrido, porque nos quedan muchas consultas por ahí, pero no quisiera seguir incidiendo en lo mismo y que sean al final repetitivas. Bueno, Zaida nos decía que se ha incorporado tarde y que hemos hablado de los proyectos culturales. Dice, bueno, más bien creo que es una pregunta. Si hemos hablado de subvenciones para proyectos culturales que iban a salir. No se ha hablado, Zaida, de otra convocatoria que no haya sido la de microempresas y bueno, pues al final la que nos ocupa. Decía si por favor, no sé si esto sea posible, pero en un paréntesis porque no nos queda mucho tiempo, si tenéis alguna información, Gustavo, Carmen, sobre esa que va a salir, si tenéis alguna previsión. No, en principio vale, no podemos. Nos preguntan también el tema de dónde pueden hacer las empresas pequeños autodiagnósticos, si conocemos alguna herramienta. En este caso, la propia Cámara pues, tiene por un lado el tema con la que trabajamos con Red.es como Oficina Acelera Pyme, es un autodiagnóstico que se hace gratuito también, y otro de sostenibilidad que es propia. Entonces, os la pongo por el chat simplemente para que podáis trastear, que podáis ver y observar si esto os sirve. Esto ya es un inicio para ese desarrollo del plan. Ese autodiagnóstico no valdría como plan. Es un inicio para empezar a crear bases como las pautas, como decía Carmen, para poder empezar a trabajar ese plan. Y lo que decía también Carmen, a lo mejor ese plan es un avance a 3 años y tú no tienes que tener lo que te exige el plan en 3 años, en 6 meses, sino que es el inicio de ello. A ver, es que hay muchísimas preguntas que lo que nos van consultando es si determinados conceptos son o no subvencionables, y estamos al final incidiendo en lo mismo que comentaba antes Jesús. Entonces, las que puedas ir cerrando, por favor, te lo agradezco. Y luego nos decía de nuevo Gonzalo de Coercan, nos preguntaba si es obligatorio dar formación al empresario o trabajadores relacionada a la formación con las medidas a adoptar dentro del plan de digitalización. Nos pregunta si es obligatorio. Es recomendable, más que obligatorio, pero es una de la formación es una de las actuaciones que puede contener un plan y que pueden incluirse como que es la acción que ha realizado en ese periodo. No sé si vale. No es obligatorio, pero puede ser un recurso para acceder a la ayuda. El plan podrá necesitar o no esa formación que en muchísimos casos
Lo razonable es que sea que sí, pero bueno, dependerá de la actividad, lo que sea. Y entonces puede ser una actuación de las que se llevan a cabo en ejecución del plan. De acuerdo, gracias. En eso que hemos llamado elaboración e implementación o solo implementación de algo que ya estaba diseñado, puede ser una actuación de implementación del plan. La formación es una de ellas. Sí, incluso yo creo que igual lo he comentado a lo largo de esta webinar, pero hay algunos ejemplos que se nos han trasladado de medidas digitales que pueden tener unos costes no muy elevados, pero sí puede ser que en formación necesiten para, diríamos, obtener toda la potencialidad de esas herramientas, pues más horas de formación. Quizás proporcionalmente puede ser un plan que conlleve más formación que igual coste de lo que puede ser la medida o como tal, porque precisamente sea necesario para que tenga el mayor rendimiento y sea más efectivo. Con lo cual es un poco también el punto de partida y el diagnóstico, y la necesidad de la empresa lo determinará. Yo creo que la formación siempre es un elemento a tener en cuenta y a valorar en cualquier actuación que se implemente, sobre todo porque yo creo que va a garantizar un mejor uso y una mejor eficacia de las soluciones que se planteen. E incluso en empresas ya con una digitalización muy avanzada. También puede que lo que necesiten es formación y más formación para continuar, ¿no? O sea, que no se refiere únicamente a la adaptación de una micropyme o autónomo que no haya iniciado. Yo esto entiendo que puede ser imprescindible en casos que con una digitalización en tecnológicas incluso, o sea, no... Sí. Claro, que la empresa haya implementado una serie de medidas, pero que luego tenga que adaptar a su plantilla para que puedan hacer uso de esa tecnología nueva, en este caso. Una consulta que me trasladaban también a través de correo electrónico previo a este webinar, esta mañana, era el interés por ver algún caso práctico. No sé si eso sea posible, si lo tendríamos que haber planteado con más tiempo, pero sí que me pedían pues que se plantease como un modelo de solicitud, ¿no? Una simulación de alguna que esté bien presentada, bien argumentada, bien documentada. Entonces no sé si eso pueda ser factible. Creo que es recomendable que normalmente casi todas las empresas cuentan con sus gestorías, entonces es recomendable, la gestoría está muy acostumbrada a solicitar ayudas al Gobierno de Cantabria. De hecho, por la propia página web, el enlace que hemos dejado, aparecen los formularios de solicitud. Yo creo que, bueno, pues cualquier duda que puedan tener, en este caso, se pueden pasar por la cámara, vemos si esa información, bueno, pues puede ser válida o no. Hay muchas preguntas que están, por ejemplo, orientadas de cara a ¿puede la propia empresa digitalizarse a sí misma o hacer no solo el plan, sino tal? Y todo ese tipo de cosas, yo creo que lo que tenemos las empresas lo que tienen que intentar es ayudar a la administración para que no generen dudas, que lo que están solicitando, bueno, pues pueda llegar a generar dudas de si lo han hecho de verdad, si no. Entonces, al final, lo más cómodo y lo más fácil es contar con la ayuda de expertos, tanto de gestorías como de consultorías, que te pueden ayudar a esa transición hacia la digitalización, hacia esa transición a esa sostenibilidad, que puedes presentar una factura, que no va a haber un equívoco, que se va a demostrar perfectamente y va a ser un trámite fácil de resolver. Cualquier otra acción que lleve a la administración a generarle dudas, pues en algunos casos seguramente pues, se van a quedar rechazadas determinadas solicitudes y entonces es una pena. Entonces, bueno, pues hay que intentar pues comprender que bueno, es una ayuda importante, son 1000 empresas, casi 1000 empresas las que se van a beneficiar y tenemos que ayudar entre todos, ¿no? Es muy bueno que existan estas ayudas y pongamos todo un poco de nuestra parte para, oye, pues ya que están, vamos a mantener nuestro empleo digitalizándonos y bueno, pues confiando en los profesionales. ¿Que lo puedes hacer en interno? Bueno, pues si pruebas, pues puede ser que luego al final la administración diga, no me has demostrado de lo suficiente, que tú esto ya no lo tenías, que a lo mejor esto lo tenías ya implementado antes. Y me estás diciendo que lo has hecho y a lo mejor eso ya lo has hecho antes tú como, ya no sé. Entonces, bueno, intentar, bueno, pues hacer las cosas bien en ese sentido. Después hay bastantes dudas con el tema de los 3 años. Si queréis volverle a dar una vueltecilla, a explicarlo de nuevo.
Respecto a el autónomo. Sí, hay dudas de, bueno, pues claro, llevo 3 años o llevo 1 año, cerré la empresa, seguí de autónomo, pero cambié de empresa, cosas de ese tipo, ¿no? Es que hay varias preguntas al respecto. Sí, que son muy similares. Y la segunda línea de subvenciones es el apoyo al emprendimiento, y estamos hablando que en este caso el autónomo o el mutualista, que también se contempla esa figura, esté dentro de los 3 primeros años de su actividad, ¿no? Y es decir, cuando accede a la subvención, él tiene que estar. Hay una consulta en concreto, se me hizo a mí, de una persona que se había dado de alta en el mes, yo creo que hace 1 mes o hace 2 meses, ¿no? Es decir, es dentro de esos 3 primeros años, con carácter general, que la persona no haya sobrepasado los 3 años en su actividad de alta como autónomo. Puede haber tenido en esos 3 años pues diferentes actividades o diferentes situaciones como autónomo, pero en cualquier caso nosotros no pedimos 3 años, sino estar dentro de los 3 primeros años. Bien, pues eso yo creo que no puede haber no se puede llegar a 3 años de alta en el régimen o mutualidad. No se puede llevar más de 3 años de alta en el régimen. Sí, no llegar a 3. No llegar a 3. Yo creo que hemos revisado todas, Jesús. Yo creo que hemos revisado todas. Sí que, ya digo, a mí me han llegado multitud de consultas previas por correo electrónico de a quién pueden dirigirse con estas dudas. O sea, agradeciendo muchísimo de antemano la oportunidad de este webinar. Eso ha sido lo que me han dicho por activa y por pasiva, que agradecen muchísimo el gesto, la oportunidad de tener este foro para plantear las dudas así y ir resolviéndolas. Pero a sabiendas de que era complicadísimo llegar a todo, me preguntaban también si hay algún teléfono al que recurrir en el momento en el que están, además de esas gestorías, como decía Jesús, en las que se apoyan, pues bueno, un teléfono al que llamar para cosas concretas. Teléfonos de la gente, que voy a levantarme un momento a coger la lista de teléfonos de todas las personas que están contestando ahora mismo a esto. Muy bien, estupendo, porque los podemos compartir por el chat y ya vamos terminando igual, Jesús. Sí, y además, si queréis, ponemos también el correo electrónico general de la Cámara, pueden llegar información ahí y nosotros la derivamos a la Dirección General de Trabajo. Yo quería retomar un poco la última observación de Jesús, que me parece importante, y era, yo creo, también la que hemos intentado trasladar, que un poquito estas experiencias que llevamos en esta primera semana, ¿no? Poco más de apertura del plazo, las solicitudes presentadas pues adolecen un poco de falta de consistencia, si me permitís, en cuanto a los planes. Quizás hay que, a lo que dice Jesús, hay que reflexionarlos un poco más, hay que buscar un diagnóstico, hay que buscar una entidad especializada, por ejemplo, alguna asesoría laboral, y las hemos citado, se han visto incluso apuradas ante las demandas de sus autónomos o de sus clientes y dicen, claro, digo, hay que derivarles a entidades especializadas. La asesoría es el apoyo del autónomo en cuestiones sociolaborales, de contratación, de fiscalidad, etcétera, pero para este tema muchas de ellas no tienen servicios especializados, ¿no? Con lo cual, yo creo que es oportuna la observación, porque lo que estamos viendo es que va a ser necesario en estos primeros planes, lo cual también estas primeras presentaciones, bueno, no son numerosas porque entendemos que tiene que haber un trabajo previo de valoración y de diagnóstico, ¿no? Y por eso, bueno, aunque la orden tiene este requisito de presentación, hay que presentarlo de manera correcta y lo más acertado. Y diríamos, como dice Jesús, que a la administración no nos genere dudas, porque en ese sentido seremos más ágiles y más resolutivos, ¿no? En aquellos casos que, pues bueno, pues que queden ciertas dudas porque no queden bien aclarados algunas circunstancias, pues bueno, nos puede generar el problema. Por lo tanto, bueno, hacer un poquito la reflexión, es un poco la idea a todas las personas autónomas, micropymes que estén interesados a contar con nosotros para cualquier consulta y demás, pero sí que valoren bien
qué necesidades tienen y que una entidad, una empresa especializada les pueda asesorar y diagnosticar en ese sentido. Quería hacer una pregunta, bueno, respecto de una de las personas, una de las espectadoras, Begoña, a quien pido disculpas porque nos comentaba que sus preguntas no han sido respondidas. Las habremos pasado por alto en medio de todas las que eran más recurrentes. Begoña, en el caso de que los expedientes tengan incidencias requeribles, nos preguntaba cómo van a comunicar los requerimientos, cómo se van a comunicar desde la Dirección General esos requerimientos. Ahora cuando estáis... Van al tablón de anuncios del gobierno, el electrónico del Gobierno de Cantabria, y simultáneamente lo colgamos en nuestra web. Bien, tablón de anuncios y en la página web, Begoña. Espero que nos estés escuchando. En la página web de la Dirección General de Trabajo se van a ir publicando todos los requerimientos que sean necesarios, con los plazos para presentación. Yo he anotado 6 teléfonos de gente que está con las subvenciones. Pues, si me los indicas, sí, los voy tomando nota. Todos son 94220 y te digo los ¿sí? Otros 4 dígitos. Sí. 7508 ¿sí? 8521. Vamos con ello. Sí. Ah, vale, que lo estás poniendo tú, Jesús. Venga, estamos escribiendo los dos. Uno cada uno, va. Adelante, Carmen. 6970. Sí, sí. 9904. 9904. 8756. Y el mío 7071. Bueno, ahí. Yo espero que tengan tiempo de copiarlo y guardarlo como un tesoro y para un poco quizá también ayudar a todo el proceso. Estamos viendo, está claro que bueno, es la primera de las ayudas que sale con el mecanismo de recuperación de resiliencia aquí con el Gobierno de Cantabria. Hay dudas, está viendo. Si queréis, lo que vamos a hacer también, nos coordinamos con la Dirección General de Trabajo y preparamos un documento de preguntas, de fax, de preguntas frecuentes. Lo preparamos nosotros de aquí desde la Cámara, lo compartimos con la Dirección General de Trabajo para que nos puedan corregir si hay algún problema en esta línea. Y lo que hacemos es lo publicamos por redes, lo ponemos en la página web y si la propia Dirección General de Trabajo lo entiende bien, también lo podemos subir lo podrán subir por su página web. Para preguntas frecuentes, sobre todo, oye, tengo este requisito, ¿puedo solicitarlo? Sí, no, tal. Nos encargamos nosotros desde la Cámara de hacerlo y hacemos ese fact. Bien, pues me parece correcto, Jesús. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las hemos revisado todas. Insisto, si alguna se ha quedado pendiente, que nos las trasladen e intentaremos hacérselas llegar. No sé si queríais, Jesús, aprovechar para comentar alguna otra cuestión, y si no, pues bueno, en principio era el tiempo que habíamos reservado, 1 horita, y nos gusta pues eso también, respetar agendas en lo posible. Yo quiero, por la parte que me toca, daros las gracias, Gustavo y Carmen, por habernos dado la oportunidad de esta reunión, de este webinar, para resolver todas las dudas que han sido muchísimas. Yo llevo estas 2 semanas recibiendo correos a diario en relación a la jornada del pasado lunes. Yo creo que la jornada suscitó bastante interés. La prueba es el número de consultas y bueno, un poco lo que pretendemos, como se ha dicho, pues bueno, es la colaboración entre todos, pues para que realmente la ayuda tenga su aplicación, estos recursos lleguen a las empresas, las ayuden a mejorar sus formas de producir, las actualicen en muchos procedimientos y bueno, consigamos entre todos que estos recursos, que son fondos que vienen de Europa, pues realmente lleguen a las personas y a las empresas, que ese es el sentido de estas ayudas. Perfecto. También luego, también el webinar anterior se quedó grabado, este se va a quedar grabado, se subirán por las redes. Y la otra vez tuvimos pues casi 200 personas, hoy hemos tenido 150, entendemos que son casi los mismos. La ayuda
la tenemos hasta el 31 de marzo y ahí en principio para más de 900 empresas. Es decir, tampoco no tengáis esa urgencia de, pero bueno, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Como siempre se dice, es concurrencia no competitiva, pero vamos a intentar subirlo bien porque sí que es verdad que es una pena que luego pues la tengan que rechazar porque hemos cumplimentado mal la documentación. Vamos a ser ágiles nosotros en esta semana para preparar ese documento de preguntas y respuestas y bueno, pues tenéis los teléfonos de la Dirección General de Trabajo para esas dudas, poder resolverlas. Los pondremos también en ese documento. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, sobre todo a la Dirección General de Trabajo, porque de hecho en la propia Cámara nos decían, oye, es buenísimo que cada vez que salga una ayuda así interesante podamos hacer pues, webinars de resolución de dudas que al final vienen muy bien para las empresas. Pues nada, muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos.